Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence les trae estudios de la Biblia. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía a través de esta plataforma y a través de YouTube y nuestra página estudiosdelabiblia.net. En el día de hoy, en nuestro episodio número 24, seguimos tratando el origen de la profecía. Y dentro del origen de la profecía, estamos con las promesas hechas a Abraham en la parte número 3. Yo soy Ángel Mármol y le doy el paso inmediatamente a nuestro hermano David Elliot, quien se encuentra a través de la línea telefónica. Buenas tardes, David. Dios pues le bendiga. Buenas tardes, Ángel. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada persona que nos escucha en esta tarde. Definitivamente las promesas hechas a Abraham en el libro de Génesis son una de las más importantes en la historia. Hemos visto que Dios hizo varias promesas a Abraham y se pueden dividir de diferentes maneras, pero lo hemos dividido nosotros en 5 promesas que Dios ha hecho. Las 5 promesas son, primeramente, que Dios iba a ser a Abraham padre de una nación escogida, pero no solamente de una nación, sino padre de muchas naciones. También Dios habló de una bendición especial para Abraham y también para esa nación escogida. También dijo, quizá la parte más importante, que en Abraham serían benditas y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y también se dio una promesa de tierra para la nación escogida. Entonces ya hemos visto como Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Hay mucha confusión en el mundo religioso hoy día, que hay personas que creen que Dios no ha cumplido toda su promesa a Abraham. Quizá no ha cumplido ninguno según algunas personas, otros dicen, bueno, cumplió esto, pero no aquello. Pero queremos ver qué dice la Biblia en cuanto al cumplimiento de estas promesas. Ya hemos visto que el hecho de hacer Abraham padre de una nación escogida, esta parte está bastante clara y todo el mundo está de acuerdo que se está hablando de la nación de Israel. Por medio del hijo escogido, Isaac tuvo un hijo Jacob, el nombre cambió a Israel, y tuvo 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y esa familia que bajó a Egipto en los tiempos de José por la sequía y por el hambre que hubo, se quedó en Egipto y creció durante 400 años y llegó a ser una nación grande, una nación escogida. Que de hecho el tema de casi todo el Antiguo Testamento, después del libro de Génesis, se trata especialmente y específicamente del trato de Dios con su pueblo escogido, la nación de Israel. Y vemos un ejemplo de muchísimos versículos que podemos leer con relación a este cumplimiento que hemos visto, pero vamos a ver lo que dice Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuya Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Bienaventurado, vemos la bienaventuranza de Dios hacia ese pueblo que Él escogió como su herencia. Pero no solamente iba a ser padre de una nación, sino de muchas naciones. Vimos la semana pasada que Abraham llega a ser padre de los judíos, que ya hablamos,
también de los árabes por medio de Ismael, los edomitas por medio de Esaú, los madianitas y otros a través de su segunda esposa. Como dice en 1 Crónicas 1, 28 a 34, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden buscar en su casa. Nos da resumen de varias naciones que vinieron de Abraham. También hemos visto una bendición para Abraham y para la nación escogida. Y vemos que la misma Biblia dice que esta promesa se cumplió, ya se ha cumplido. Hebreos 6, del 13 al 15. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por un no mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. La Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que Abraham obtuvo, pasado, la promesa. ¿Cuál promesa? De que Dios le iba a bendecir y le iba a multiplicar. Promesa cumplida. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador habite en cada corazón. Continuamos con el Salmo de la Semana, Salmo 117. Solamente contiene 2 versículos y estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Versículo 1. Alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Gloria al Señor por este precioso salmo que motiva y anima a todos los gentiles. La semana pasada estuvimos hablando de la simiente de Abraham, la cual es Cristo Jesús. Y todos aquellos que hemos abrazado la misericordia que Dios ha engrandecido y su fidelidad, Dios nos ha llenado de fe en Cristo Jesús y nos hemos bautizado y nos hemos revestido de Cristo Jesús. Y pensando todavía en esa simiente, quiero compartir con ustedes las palabras del apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo, porque quiero seguir pensando en esa simiente, porque vino a bendecir a todas las familias de la tierra, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y el gentil ahora le puede alabar a Dios. Y el apóstol Pedro dice en Hechos, capítulo 3, versículo 22 en adelante, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Bien interesante, bien importante, que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le trae a Moisés a los judíos. ¿Por qué? Porque Moisés es un caudillo de Dios y el pueblo judío lo respeta. Pero no respetaban a Jesús. Mataron a Jesús. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está recordando a aquel personaje que ellos aman, a Moisés. Escribió de Jesús y profetizó de que en medio de los hermanos iba a levantar un profeta como Moisés. Y a ese profeta tenían que prestarle atención en todo cuanto les diga. Así que es muy importante prestarle atención a Jesucristo. Y el versículo 23 lo pone con una seriedad. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, refiriéndose a Jesús, el que viene y ya vino a bendecir todas las naciones, todos los pueblos, toda la familia de la tierra, dice aquí ese verso 23, será totalmente destruido de entre el pueblo. Qué serio es, qué importante es prestarle atención a las palabras de Jesucristo. Seguimos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, en Hechos 3, 24 y 25. Y sigue el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días de que Jesús iba a venir a la tierra para bendecir todos los pueblos. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto
que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, noten el versículo 25 al final, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el versículo 26 es fascinante, donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, para ustedes, judíos, en primer lugar, noten, en primer lugar, iba a empezar por medio de los judíos la bendición. Iba a empezar en su casa, como dice Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, donde están todos los pueblos, todas las naciones. Dios vino a bendecir todas las familias de la tierra. Y Hechos 3:26, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, hablando de Jesucristo, lo ha enviado para que los bendiga. Jesús resucitó entre los muertos para bendecir en primer lugar a los judíos, para seguir bendiciendo hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús resucitó entre los muertos? Para bendecirnos. ¿Cuál es parte de esa bendición? Tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Jesús está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos nuestros pecados, a darnos de su Espíritu Santo. Y dice ahí, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Dios le bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Continuamos con nuestro episodio número 24 en el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Adelante, David. Dios cumplió su promesa a Abraham de que de él iba a salir una nación escogida, la nación de Israel. Cumplió su promesa de que iba a salir muchas naciones también. Se cumplió también, según la Biblia, la bendición para Abraham y para esa nación. Ahora entramos en otra promesa, que es la tierra. Esta promesa vamos a ver en bastante detalle porque hay confusión en el mundo en el día de hoy, en el mundo religioso. Muchos dicen que Dios todavía no ha cumplido la promesa de dar la tierra a Israel. Otros dicen que no fue hasta 1948 cuando Israel volvió a tener su propio territorio, que es que Dios entonces comienza a cumplir la promesa hecha a Abraham. Pero como en todas las cosas, cuando tenemos dudas, cuando tenemos preguntas, cuando escuchamos a diferentes predicadores diciendo diferentes cosas, siempre es mejor ir a la palabra de Dios y cada uno por su cuenta estudiar lo que dice la Biblia primero. Vemos que cuando el pueblo salió de Israel, después de que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que iban a tener la tierra, a salir de Egipto, mira lo que Dios dice a Moisés en Éxodo 6:8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo el Señor. Pues están ya en el desierto yendo hacia la tierra prometida y Dios está diciendo que esta promesa se va a cumplir pronto, en los días de Moisés, que están saliendo y van a entrar. Y Moisés mismo, después de que subió al monte y el pueblo comenzó a adorar el becerro de oro y Dios quería destruirlos, Moisés le dice a Dios y le recuerda a Dios esta promesa también en Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Moisés le acuerda a Dios de su promesa para no destruir a Israel allá en el desierto. Le recuerda que no solamente le prometió la tierra, sino que prometió esa herencia para siempre. Esta para siempre son unas palabras que pueden traer tropiezo quizás,
Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Hemos estado estudiando el tema de la mujer ya por varias semanas y hemos estado viendo muchos tipos de mujeres, insensata, adúlteras, etc. Y también la semana pasada estuvimos viendo la mujer virtuosa. Pero, ¿cómo hablar de la mujer virtuosa sin entrar en el capítulo 31 del libro de Proverbios? La mujer virtuosa es una mujer halagada y alabada en el capítulo 31, con muchos tipos de detalles hermosos que da el proverbista. La mujer virtuosa es alabada en el capítulo 31 por el rey Lemuel. Y estas enseñanzas del rey Lemuel son dadas a nosotros porque él las recibió de su madre para que él pudiera aprender a valorar una mujer virtuosa. De hecho, este es mi capítulo favorito del libro de Proverbios. La mujer virtuosa, y en la nueva versión de las Américas le llamamos la mujer hacendosa. Y cuando se habla de todos los detalles de ella, se va a ver que es una mujer que gobierna una hacienda, que está a cargo de muchos trabajos en su casa. Proverbios capítulo 31, en su verso 10, dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. El valor de una mujer hacendosa, de una mujer virtuosa, supera por mucho el valor de las joyas. Hombres pendientes, jóvenes que van a contraer compromisos con sus novias, pendiente. Jóvenes que están buscando otras jóvenes para contraer noviazgo, contraer compromisos, pendiente. Verso 11. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Verso 12. Ella le trae bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Verso 14. Es como las naves de mercader. Trae su alimento de lejos. Verso 15. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Verso 16. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Verso 19. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hacen mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Miren lo que dice el verso 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle del fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Es interesante ver que esta mujer tiene una virtud de Dios. Esta mujer tiene un don divino porque ella es una mujer de Dios. Queremos apelarle a ustedes, hermanas, amigas, a que visualicen ser la mujer de Dios. ¿Qué hace la mujer de Dios? Extiende su mano al pobre, dice el verso 20. Es una mujer cautelosa.
Dice el verso 26, abre su boca con sabiduría, hermanas. Cuando abre su boca es para edificar, es para ayudar, es para construir. No tiene temor de la nieve, del frío. Sus hijos están cubiertos, su casa está cubierta. Están todos con doble ropa, dice la versión Reina Valera. Es importante ver que esta mujer está pendiente de todos los asuntos de su casa, desde el techo hasta el piso. Todo, ella está pendiente de todo, de la comida, de todo. Pero es importante, esta es una mujer que es alabada, es virtuosa. Y no se trata de belleza física, se trata de belleza emocional, espiritual, una belleza psicológica. Esta mujer es hermosa en su forma de ser, virtuosa, hacendosa. Espero que este capítulo, al igual que a mí, los llene a ustedes de amor, de bendición y de entender que sí hay mujeres virtuosas allí arriba y que tú puedes ser una de ellas. Dios me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Seguimos con nuestro espacio Estudios de la Biblia y en este momento pues con el tema de promesas de la tierra hechas a Abraham. Adelante, David. Dios le prometió a los descendientes de Abraham una tierra, y una tierra para siempre. Vemos que lo repitió a Isaac y Jacob, y también a Moisés en el desierto en Éxodo 6:8. Moisés también lo repite a Dios en Éxodo 33:1. Una vez más, Dios lo repite a Moisés. Y entonces Moisés también habla de esta promesa al pueblo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Moisés repite al pueblo esta promesa, y es interesante que él les habla a Israel y aclara por qué Dios se va a esta tierra. En Deuteronomio 9:5 vemos la razón por la cual no iban a heredar la tierra y por qué sí lo iban a heredar. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios aclara que su pacto a Abraham no era porque los descendientes de Abraham iba a ser un pueblo justo, sino era más bien por la maldad que iban a castigar las naciones que estaban en ese pueblo, y por eso Dios le va a dar la tierra y lo prometió a Abraham. Moisés también, antes de morir, sube a la llanura de Moab, al monte Nebo, y entonces él puede ver la tierra que Dios prometió. Vamos a leer Deuteronomio 34, 1 al 5. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces
le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo le daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Vemos que una y otra vez, desde Abraham hasta la muerte de Moisés, Dios repite una y otra vez que van a heredar la tierra. Hasta que se han acercado bastante a esta tierra, Dios aclara a Moisés que esta es la tierra que iba a dar a su pueblo. Ahora, la gran pregunta es, Dios, después de tanta preparación y repetir tantas veces esta promesa, ¿la cumplió o falló? Para ver la contestación bíblica, vamos a ver lo que dice la Biblia después de que nuestro hermano Víctor habla en la sección Conozcamos Mejor a Jesús. Presentamos Conozcamos Mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Que el amor del Padre, su misericordia y su gracia abunde sobre ustedes. Continuemos con el estudio de Jesús, alimento espiritual y bebida espiritual. Siempre que estudiamos la Biblia, deberíamos tener en mente las palabras interrogantes. ¿Qué, quién, dónde, cuándo? Y en esta ocasión, ¿cómo se identifica a Jesús como alimento espiritual y bebida espiritual? Estas palabras nos ayudarán a profundizar en la palabra de Dios. Antes de entrar en la palabra de Dios, el primer punto que quiero que entiendan es ¿en qué consiste la esencia del ser humano? ¿Cuál es la estructura de cada persona? Tenemos que reconocer, ver y entender lo que en realidad somos: alma, mente y cuerpo. Porque así fue que fuimos creados por nuestro Dios, que nos dio el mandamiento más importante, que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 30, encontramos que uno de los escribas le pregunta a Jesús cuál mandamiento es el más importante de todos. Jesús respondió: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Alma, mente y cuerpo. Así como a través de la educación desarrollamos nuestra mente, la ciencia nos ayuda a desarrollar el físico. Dios nos ayuda con el desarrollo y el sustento espiritual. Al igual como no podemos descuidar el cuerpo, como algunos de nosotros hacemos y no practicamos, pero sucede, la mente y el alma no se pueden descuidar. El segundo punto es que entendamos algo en lo natural del ser humano, para poder ayudarnos a comprender lo espiritual del ser humano. Si vamos a desarrollar el conocimiento de cómo es que Jesús es alimento espiritual y bebida espiritual, tenemos que contestar la pregunta que son alimentos y bebidas en lo natural. Simplemente es aquello que consumimos para el sostén de nuestro físico. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué son alimentos y bebidas espirituales? Veamos un ejemplo en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 3 al versículo 4. Jesús contesta esta pregunta cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Y acercándose el tentador, Satanás, le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual se encuentra en la palabra de Dios, que es lo que nos sustenta espiritualmente, y se encuentra en la Biblia.
Continuaremos con ejemplos adicionales hasta llegar a ver a Jesús como alimento y bebida espiritual en nuestro próximo segmento. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Antes de la pausa quedó una pregunta. La pregunta fue, ¿cumplió Dios la promesa hecha sobre la tierra que iban a poseer? ¿La cumplió? Veremos el desarrollo. No importa mi opinión, ni la tuya, ni la de nadie. Si se cumplió o no se cumplió, debemos buscar primeramente en las Escrituras. Porque hay personas que hasta el día de hoy dicen que no. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer en Josué 21. Pero antes de leer, recuerden que Moisés murió. Dios está prometiendo la tierra hasta la muerte de Moisés. Luego viene Josué y guía al pueblo y cruzan el río de Jordán y conquistan la tierra prometida. Y en esa conquista conquistaron muchos pueblos, pero conquistaron suficiente para decir que conquistaron todo, porque sabemos que algunas naciones se quedaron, pero se cumplieron suficiente para decir que Dios cumplió su promesa. Vamos a leer Josué 21, 43 a 45. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Cuando Dios hace una promesa y Dios, inspirando al escritor de Josué, dice que ha cumplido todas las promesas, tenemos que entender y aceptar la definición de toda que Dios da. Claro que había algunas personas, algunas naciones que estaban ahí, que no habían conquistado completamente, pero según Dios, su promesa era darle esa tierra y no faltó, según la Biblia, ni una palabra de la promesa que había hecho. Por si acaso hay duda, vamos a leer en Nehemías, y esto es después de que fueron llevados en cautiverio y regresaron. Nehemías 9, 7 al 8, cuando hay una oración a Dios. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre a Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Otro escritor, inspirado por Dios, muchos años después de Josué, repite lo que se dice en el libro de Josué, que Dios cumplió, tiempo pasado, has cumplido tu palabra. Él cumplió su palabra en darle su territorio, darle la tierra que prometió a Abraham. Vamos a ver también en el Salmo 105, 42 a 45. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. ¡Aleluya! También les dio las tierras de las naciones, acordándose de la santa palabra dada a Abraham su siervo, les dio pasado. Bueno, algunos dirán, pues está bien, Dios le dio la tierra, pero no había prometido solamente darle la tierra, sino dársela a Israel para siempre. Y sabemos que recibieron la tierra en los días de Josué, fueron llevados en cautiverio en los tiempos de Nabucodonosor, regresaron en los tiempos de Esdras y Nehemías a esta tierra, y luego volvieron a perder esa tierra después de Cristo en el año 70. Y algunos dirán, bueno,
Dios cumplió la parte de darle el territorio completo, pero no se lo dio para siempre. Esa parte hay que cumplirse. Después de escuchar a nuestro hermano Juan, que nos va a hablar de la profecía bíblica, vamos a entrar en más detalle en cómo o si Dios ha cumplido la promesa de dar la tierra a Israel para siempre. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Sean todos muy bienvenidos. El tema para hoy: ¿dónde estará usted 5 minutos después de la muerte? Acompáñeme al Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. El relato de Lázaro y el rico, dado por Jesús, es el texto que nos da más detalles de lo que sucede después de la muerte. Nuestra vida en el más allá depende de nuestra vida aquí y ahora. Esta vida tiene fin, pero allá durará para siempre. Hay vida después de la muerte. La muerte no es nuestro fin. Jesús da una conversación entre Lázaro, Abraham, después de la muerte. Sus enseñanzas son las siguientes. Los ángeles están trabajando en la muerte de los cristianos para llevarlos al seno de Abraham. Era uno de los nombres del paraíso. Y no a un purgatorio como enseña la Iglesia Católica Romana, donde deben purgar o purificar el alma de su culpa por los pecados veniales cometidos, sufriendo por un tiempo limitado en el fuego del purgatorio, hasta que los vivos puedan ayudar a los muertos por medio de oraciones, limosnas, ayunos, compra de indulgencias y misas gregorianas por 30 días consecutivos, para que Dios dizque los saque de las penas y los lleve a descansar. ¡Qué tremendo engaño! Versículo 23. Los perdidos están en tormentos, y hay un abismo entre unos y otros. Al morir, el destino eterno de uno está sellado. Nada ni nadie lo puede cambiar. Como dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Solamente son 2 lugares, uno paradisíaco y el otro de tormentos. En los versículos 27 al 30, al rico entender que no podía mejorar su mala situación, pidió para que alguien fuera de entre los muertos para testificar a sus 5 hermanos que había dejado, para que no vinieran a este lugar de tormento. En el versículo 31 dice: Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
Tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. No tenemos excusas. Dios reveló en el Antiguo Testamento que después de la muerte hay un día de juicio, pero mucho más ahora en el Nuevo Testamento nos confirma que 5 minutos después de la muerte va a estar en el estado de tormento o en el estado de felicidad con Abraham y los siervos del Señor. Las Escrituras son suficientes para advertirnos dónde queremos pasar la eternidad. Lázaro ahora está gozando, mientras que el rico está sufriendo. El destino de cada uno está sellado con la muerte. Para los que en esta vida siguen la voluntad de Dios, vendrán bendiciones. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una vez más le damos las gracias por su sintonía y vamos en nuestra última parte del programa Estudios de la Biblia correspondiente al día de hoy a contestar esta pregunta. ¿Le dio Dios la tierra prometida para siempre a su nación escogida? Hemos visto que definitivamente no faltó ni una palabra de la buena promesa que Dios había hecho de darle la tierra. Donde quizás tenemos duda es si cumplió la parte que dice para siempre, como en Génesis 13:15, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre. Éxodo 32:13 también dice, daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Ahora, lo que queremos ver y entender es que la expresión para siempre, la primera cosa que viene a la mente es por toda la eternidad. Pues si literalmente quiere decir por toda la eternidad, quiere decir que la tierra tiene que existir por toda la eternidad, esta tierra, y que Israel va a ocupar esa tierra por toda la eternidad. Quizás algunos que creen eso, pero casi todos creen que en algún momento viene el fin del para siempre. Suena como ilógico, pero si lo pensamos bien y estudiamos la Biblia, vemos que casi siempre cuando la Biblia dice para siempre, está implícito la palabra hasta, para siempre hasta un momento dado. Por ejemplo, cuando Dios se comunicaba con Moisés, mira lo que dice en Éxodo 19:9. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Esta manera de Dios comunicarse con Moisés por la densa nube, dice que tenía que hacerlo así para que lo creyeran para siempre, pero Moisés murió. De hecho, en Corintios, 2 Corintios 3:15, dice que hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, un velo está puesto sobre su corazón. Obviamente, Dios se comunicó con Moisés para siempre hasta su muerte. Otro ejemplo en la ley de Moisés se ve en Éxodo 21:6, donde se está hablando de los siervos y que una persona podía escoger, en vez de ser liberado, siendo siervo israelita de otro israelita, tenía otra opción. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta y al poste de la puerta, y su amo le dará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre.
Así que está hablando de una persona que va a servir a otra persona para siempre. Pues obviamente está hablando para siempre hasta la muerte de esa persona. No es por toda la eternidad, como también en el Nuevo Testamento vemos que los saduceos se equivocaron pensando que el matrimonio era para siempre, y Cristo aclara que no, eso es hasta la muerte. En la eternidad no se casa ni se da en casamiento. Para siempre en esta tierra muchas veces está implícito. El día de reposo también dice que era una señal entre Dios y los israelitas para siempre, Éxodo 31, 16 al 17. Sin embargo, en Colosenses capítulo 2 aclara que ya esa ley fue clavada en la cruz y que nadie nos debe juzgar en cuanto al día de reposo, porque era una sombra de lo que había de venir. O sea que era para siempre mientras duraba el antiguo pacto. También el sacerdocio levítico, que vemos en Levítico 7, 34 a 36. Dice que le había dado al sacerdote Aarón, a sus hijos, como su porción para siempre de parte de los israelitas. Y lo repite en versículo 36 de Levítico 7. El Señor había ordenado que se le diera esa porción de parte de los israelitas el día en que los ungió. Es su porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones. Está implícito que es hasta que se termine ese pacto. Vamos a leer Hebreos 7, 11 a 12. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdote levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. La ley para siempre de los levitas era para siempre hasta que se acabara ese sacerdocio. La promesa de la tierra hecha a Israel iba a ser hasta que ese pueblo de Israel ya no era pueblo de Dios. Yo sé que lo que acabo de decir es controversial, pero vamos la semana que viene, si Dios lo permite, seguir con este tema para aclarar lo que dice la Biblia, dejando nuestras opiniones. Que Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts.